Hey, ¿qué tal, profesora? Compañeros que vean este video. El día de hoy, pues mi compañero Agustín Moreno y yo, mi persona Aris Montesa, vamos a presentar el proyecto final de programación orientada a objetos, que fue el lenguaje Python, de manera que el código que vamos a hacer resolviendo un problema físico va a estar en Python y vamos a utilizar librerías de Python y algunos métodos que son bastante útiles para la física, la ingeniería y demás ciencias exactas. Bien, primero vamos a dar un contexto del problema. En primer lugar, pues cuando uno estudia la termodinámica, cuando nos vamos, que es sobre lo que nos vamos a centrar en este problema, uno ve la ecuación de los gases reales, la ecuación de Van der Waals. Bien, hay tres parámetros, tres variables principales: la presión, el volumen, en este caso el volumen molar, y la temperatura. Si medimos dos en el laboratorio, tenemos automáticamente la tercera. En este caso, si nosotros desarrollamos la ecuación de Van der Waals, observamos que aquí vamos a tener un desarrollo bien feo para el volumen y vemos que no vamos a ser capaces realmente de separar el volumen y dejarlo en un lado de la ecuación igualado a otra cosa. Entonces esto es un problema porque si yo quisiera saber el volumen, porque ya medí la temperatura y la presión y tengo los valores de A y B, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, aquí es donde entran los métodos computacionales que vamos a utilizar. En este caso, pues hay que mencionar que A es un parámetro que mide cómo funcionan las interacciones entre las moléculas del gas que estamos analizando, y B se refiere más a lo que es el tamaño de la molécula. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizarla para la molécula, los valores de A y B de la molécula de CO2, es decir, dióxido de carbono. Bien, si tenemos entonces la ecuación de los gases ideales, lo que tenemos que realizar es restar en ambos miembros R de T, de manera que nos quede toda una expresión igualada a cero. Y como habíamos medido y tenemos todos los valores exceptuando el volumen, entonces eso realmente se convierte en una función de volumen igualada a cero. Esto que tenemos aquí. Entonces, eso hace que nuestro problema se convierta en un problema de encontrar los ceros de una función. Y para ello vamos a utilizar dos métodos: el método de la secante y el submódulo Newton de la librería Sci-Fi Optimize. Para la librería Sci-Fi Optimize, usando el método de Newton, vamos a necesitar también la derivada de esa función. Entonces, aquí te presento la derivada. Bien, entonces vamos a ir al código. Bien, este es el código que estamos usando para resolver el problema planteado. Lo primero es que, bueno, importamos la librería de Sci-Fi Optimize para el método de Newton, NumPy para operaciones matemáticas y Matplotlib para el método gráfico. Aquí simplemente definimos la ecuación de los gases de Van der Waals igualada a cero, como planteamos antes. Y tenemos también su primera derivada que la vamos a usar para el método de Newton. Bien, aquí vamos a definir la función que utilizaremos para el método de la secante ya anteriormente mencionado, donde el parámetro f es la función que vamos a encontrar sus ceros. El x actual es básicamente el el primer parámetro que vamos a utilizar como en el método de la secante, y el X nuevo el segundo. La tolerancia va a ser más o menos el rango que vamos a considerar aceptable para ya poder encontrar una solución a la ecuación planteada. Y las iteraciones máximas son, bueno, el número máximo de iteraciones que podemos permitirnos para encontrar una aproximación. Bien. Aquí simplemente definimos el error, que es como que la cota mínima aceptable que tenemos para devolver un resultado correcto. La f actual, que se calcula usando la función y tomando el valor del volumen, bueno, en el caso de Van der Waals, para calcular el valor de la función. Bien.
Esta línea que básicamente es un condicional, básicamente nos dice que, bueno, si el valor absoluto de la función actual es menor que la tolerancia, y bueno, la tolerancia siendo el valor que dijimos que nos decía cuándo era aceptable devolver un resultado, pues básicamente termina con el bucle planteado aquí para devolver pues el X nuevo, pues que es como el valor anterior calculado como solución de la ecuación, como solución de la ecuación planteada. Aquí ya simplemente es escribir la ecuación de la secante o sea, el método de la secante que planteamos anteriormente, simplemente la pendiente y bueno, acá dividimos el f nuevo entre la pendiente y el f actual, el x actual. Y bueno, le sumamos uno a la iteración para que vaya subiendo el bucle. Acá simplemente es para limpiar pantalla y aquí pedimos los datos que son constantes, como habíamos dicho anteriormente, son constantes y que vamos a introducir en la función, eh, en la función de acá. Entonces, eh, ya aquí pedimos los parámetros para el método de la secante, pedimos el primero de los x y el segundo de los x, y luego pedimos los parámetros de convergencia que son los que van a medir cuando, bueno, ya tengamos el resultado del método listo. Ahora mi compañero Erix va a seguir explicando cómo, cómo aplicamos el método de Newton y el gráfico. Bien, entonces, pues una vez introducidos los parámetros que habíamos medido en el laboratorio y los parámetros de A y B del CO2, entonces, pues es solamente cuestión aquí de definir una nueva variable que vaya a pedir eh, los valores o digamos que el resultado de, del método de la secante, ¿no? ¿Cuál es el cero de la función de Van der Waals? Y para el método de Newton, lo que tenemos que utilizar es la siguiente sentencia. Habíamos definido la librería SciFi Optimize como SPO. Entonces, colocamos SPO.Newton y tenemos que pasarle em, primero la función, después el X actual, la derivada de la función, muy importante saber cuál es la derivada y definir una función para la derivada de la función, la tolerancia y el número máximo de iteraciones. En este caso, no podemos simplemente agarrar, por ejemplo, la de la secante y colocarla aquí, sino que tenemos que definir la tolerancia justamente ahí mismo dentro de la sentencia del método de Newton. Y bueno, finalmente aquí le presentamos al usuario la salida con 7 cifras para poder observar bien la aproximación. Ahora bien, una vez hecho esto, es normal que querramos graficar la función. Entonces, para eso vamos a utilizar la librería Matplotlib, que es la que nos va a permitir realizar este gráfico. Aquí, pues, creamos un vector y le asignamos que cree 100 puntos para que la curva se vea eh, continua. Y pues, entonces, simplemente definimos el nombre de los ejes y que, pues, plotee, digamos, la gráfica. Bien, entonces para ello vamos a correr el código y bien, a la presión en este caso, recordemos el gas CO2, vamos a darle una presión de eh, básicamente una atmósfera, que en sistema internacional en Pascal sería 1 por 10 a la 6. Eso se escribe en Python de la siguiente forma. La temperatura, 300 Kelvin. El parámetro A en este caso es 0. 359 para el CO2
Y el parámetro B, si recuerdo correctamente, es 4,27 por 10 a la menos 5. Así lo colocamos. Bien, damos la estimación inicial. En este caso, vamos a darle estos valores. La, la otra, podemos darle este de aquí. Y la tolerancia del sistema tiene que ser una tolerancia baja para poder que la solución verdaderamente se acerque a cero. Entonces vamos a darle 1 por 10 a la menos 6. El número máximo con 500 debería ser suficiente. Y observamos aquí los resultados. Observemos la gráfica. Y aquí observamos el punto cero donde se corta. Y observamos los valores que nos arroja el método de la secante y el submódulo Newton. Observamos que son prácticamente el mismo valor. Y si nosotros colocamos este valor dentro de la función de Van der Waals para el volumen, con los datos que ya tenemos previamente, encontramos que la función va a dar un valor bien, bien bajo, del orden de 10 a la menos 11. En este caso, eh, pues para el volumen eso es muy bajo, de manera que es una solución que consideraremos válida. Ahora bien, lo único que hay que aclarar es por qué, por qué los valores de x inicial 0,003 y 0,02. Bueno, realmente nosotros tenemos que apoyarnos en el método gráfico, ya que los métodos computacionales son verdaderamente bien sensibles a los datos iniciales. Entonces, para poder que haya cierta convergencia, tenemos que apoyarnos de los métodos gráficos. Y para ello, entonces, utilizamos lo que es el graficador Desmos. Le colocamos la gráfica. Aquí podemos observar que el cero lo vamos a encontrar bien cerca entre los puntos que habíamos mencionado, en 0,2 y 0,3. Porque si colocamos un rango muy amplio, entonces no nos va a converger el método. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias y ha sido un placer haber cursado el programación orientada a objetos. Lo mismo por acá.